Diga conmigo, el Señor es bueno. ¿Quién recuerda aquí en la iglesia quién decía así? Dios es bueno. Y de verdad que Dios es bueno, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros si no estamos en las manos del Señor? ¿Verdad? Nadie. Y eso hace que cada día nosotros tratemos más de ser como Dios. El Señor dijo en su palabra: sean imitadores de mí. ¿Como quién? No lo dijo el Señor, lo dijo Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si lo dijo un hombre que predicó a Dios, es porque cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Amén. Esta charla la he titulado en sus manos, basada en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 11. Creo que hace días también, en la charla pasada, hablaba un poquito de esto y realmente creo que partió de allí, como que Dios me tocó desde ese día. Entonces, no informa de nosotros que nosotros los hijos de Dios ignoremos el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito contigo, un plan perfecto. Dile: no lo olvides. Hay veces que creemos, y les decía yo a los muchachos que tenemos a cargo, les decía yo, hay veces que creemos que estamos haciendo el propósito de Dios, como un día lo hacía Pablo cuando era Saulo. Creía que estaba haciendo el propósito de Dios, y otra cosa fue cuando tuvo un encuentro con Dios. Y realmente, para nosotros saber cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos que tener un encuentro con Él. Y un encuentro con Él no es solamente ir a un encuentro con Él no es solamente venir a una iglesia. Un encuentro con Él es comenzar a vivir, a tener una vida que verdaderamente esté en las manos de Dios, a cumplir el propósito con Él, a tener una conexión con Él. Saulo en ese tiempo fue, como decía Tuto aquí ahorita, que las personas se capacitan para servir. Saulo en ese tiempo estudió para eso. Se estudió la ley, se estudió los 5 libros, lo capacitaron para ser un sacerdote, para ser una persona celosa del reino de Dios. Y con ese celo entendió que cuando se levantaban a hablar de cierto profeta y a decir que ese era el Mesías, pues había un celo en su corazón por defender lo que él estudió, en lo que él había sido capacitado. Y en ese celo religioso, un poco o bastante, comenzó a perseguir a los que predicaban de Cristo, y algunos fueron asesinados, otros fueron presos, otros fueron expulsados del lugar donde vivían. Pero ¿hasta cuándo esa persona entendió su propósito? Cuando tuvo un encuentro real con Dios. Cuando realmente Dios le habla a él, se cae del caballo, dura 3 días ciego. Una persona que es alfarera va y ora por él. De él se caen escamas de sus ojos, y de ahí Saulo comienza a vivir una vida diferente. Dígale si está a su lado: tenemos que tener un encuentro con Dios. Y en eso se basa esta charla. Dios nos llama, y siempre voy a tratar de ahondar allí, en que nosotros tenemos que tener una relación especial con Él. Cada uno por separado, no es grupal, es individual. Es individual. Cada quien tiene que tener su encuentro con el Señor individual, y de allí Dios le revelará el propósito que Él tiene para con él. Amén. Jeremías capítulo 18, una linda parábola, y que de hecho creo que es la más bonita que yo he leído, porque a mí me habla cada vez que me encuentro con ella, y cada vez que me encuentro con ella me dice cosas diferentes. Comencemos con el verso 1. Dice:
esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Dice: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Amén. Yo le hago una pregunta y guárdeselo. ¿Cuántos de los que están aquí de pronto tenían flojera de venir hoy? Y usted dirá, yo. O algunos dirán, no, yo no. Pero de pronto usted tenía flojera de venir hoy y Dios le dijo en su corazón: ve a la iglesia. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un hombre de Dios. Hablaba directamente con Dios. Dios le decía qué tenía que hacer. Pero el primer punto que yo voy a tocar aquí es que Dios habla de diferentes formas. Amén. Dios es diverso en las formas de hablar. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de la oración, Dios te habla a través de una persona en un semáforo, Dios te habla a través de la radio, Dios te habla a través de una canción, Dios te habla a través de la naturaleza, Dios te habla a través de la música, Dios te habla a través del agua, de todo Dios te puede hablar, porque Él es así. Y si nosotros nos ponemos a pensar que existe una sola característica, Dios le habló a todas las personas que tuvieron una relación con Él, a todos de diferente manera, y con todos según su necesidad, con todos según lo que ellos necesitaban. A Moisés se le apareció en una zarza ardiendo, ¿verdad? A Eliseo tuvo que ver cuando Elías iba a ser llevado al cielo, tuvo que ver el carro con fuego que se llevó Elías, para ahí también tener un encuentro y recibir una doble unción. Juan el Bautista tuvo que apartarse del desierto. Cada uno de ellos tuvo una forma diferente de comunicarse con Dios y Dios de comunicarse con ellos. Con Jeremías, cuando nosotros leemos, creo que le dijo: mi palabra va a ser como miel a tu paladar, ¿verdad? Mi palabra va a ser como miel en tu boca. Eso es algo especial. Eso tuvo que ser algo especial para Jeremías. Y de allí Jeremías partió para obedecer a Dios en todo lo que Dios le mandaba. Y en esta parábola Dios le dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías: baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Si Dios le dice baja, era porque Jeremías estaba en un lugar alto. Cuando los profetas buscaban a Dios, lo buscaban en lugares altos, en las montañas, en donde casi nadie habitaba, en donde tenían una relación especial con Él. Por eso Juan el Bautista se apartaba al desierto, donde allá hablaba con Dios. Y podría decir que Jeremías aquí podría estar en un lugar alto, donde estaba solas con Dios, y Dios le habló y le dijo: baja ahora mismo a la casa del alfarero y te comunicaré mi mensaje. ¿Por qué no se lo dijo allí? Es mi pregunta. ¿Por qué le dijo tienes que ir allá? Y esa es muchas veces la razón por la cual mucha gente no recibe la palabra de Dios. Porque es que quieren es según su forma y no según la manera de Dios. No es que porque a no sé quiéncito tú le hablas ahí en la Biblia, a mí también me tienes que hablar ahí. Y Jeremías podía decir: pero si tú le hablaste a Elías allá en el desierto, tú le hablaste a no sé quiéncito, a Moisés también en el desierto, ¿por qué no me puedes decir aquí? ¿Para qué voy a ir para donde el alfarero? ¿Quién es ese? Incircunciso. No, mentira. Y de hecho, si nosotros lo miramos de una manera religiosa hoy, Dios nos diga hoy: ve a donde el que hace la puerta, el que solda. No, hombre, yo no voy para allá. Si ese hombre se la pasa bebiendo, ese hombre fuma, ese hombre hace de todo. Y comenzamos a mirar las características, comenzamos a mirar la manera de vivir de esa persona. Y comenzamos a criticar y somos como ¿cómo es que se llama este que tiraron, que se lo tragó la ballena? Como Jonás, ¿verdad? Que comienza a tener altercados con Dios. Yo no voy para allá, ¿por qué lo vas a salvar? Yo no quiero que Dios lo salve. ¿Y de quién pertenece la salvación?, le decía a Dios. Yo soy el que los quiero salvar. Y él estaba celoso, entonces se fue para una parte y Dios de allá hizo algo con ese barco que tuvo que tirarse al mar y la ballena, ¡pau! Y estando 3 días en la ballena, salió de la ballena y yo creo que todavía seguía siendo terco el hombre. Si Dios nos dice
vas ahora mismo, ves allá. ¿Por qué nosotros siempre, nuestra condición es ser tercos? A un rey le dijo, un rey que vino a visitar a Eliseo, creo, le dijo, el que estaba lleno de lepra, le dijo, métete ahí. ¿Y por qué me tengo que meter a este pinche río? Por decirlo así. Si hay uno más bonito por allá y tengo uno más limpio por allá, ¿por qué tiene que ser aquí en este sucio? Y mira, tiene lodo. Y comenzó a mirar cosas y cosas y cosas antes de obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. Muchas veces no obedecemos a lo que Dios nos dice porque no entendemos su forma de actuar, porque no le obedecemos y porque no hemos tenido un encuentro real con Él. Jeremías, listo, recibió la palabra, bajó enseguida a la casa del alfarero y ahí comenzó a ver el mensaje. No, quédate en el unito, quédate en el 1 y en el 2 allí. Y dice, y bajó a ver el mensaje. No sé si iba comiendo manzanita o lo que sea, pero él bajó. ¿Cuál es la razón verdadera que usted toma para usted venir a la iglesia? ¿Cuál es la razón verdadera que usted toma para ir a su grupo de nutrición? ¿Cuál es la razón verdadera para la que usted viene a un ayuno? ¿Cuál es la razón verdadera por la que usted sirve a la iglesia? ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Por tener un encuentro con Dios o porque ya lo tiene dogmatizado en su corazón de que los domingos a las 8 de la mañana tiene que ir a la iglesia? ¿O es un dogma o es una manera real de vivir en forma de obediencia? En forma de que Dios me va a hablar el domingo, para allá voy, necesito una palabra de Dios. ¿Con qué condición viene usted a la iglesia? ¿Con esa mentalidad de recibir verdaderamente una palabra de Dios? ¿O con la mentalidad de criticar? La alabanza tuvo fea, la prédica tuvo no sé qué más, hay mucho ruido, la luz, hay mucha calor, y este aire, ¿por qué se dañó? ¿Por qué no comienza? Y no realmente a lo que Dios lo quiere traer, amén. Diga al que está a su lado, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Y por qué toco el tema de la iglesia? Porque la Biblia por allá en Romanos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es que algunos tienen por costumbre dejar de venir a la iglesia definitivamente. Entonces comienzan a ver los programas de televisión y no a llegar a su congregación y no a recibir la palabra de su pastor, sino que comienzan a recibir la palabra de pocos pastores. Y ahí es donde puede estar, no estoy diciendo que sea malo, pero Dios tiene un propósito y por eso lo dice en la palabra, no dejando de ¿qué? De congregarnos. No tenga la costumbre de dejar de venir a la iglesia. Que sea por algo realmente prioritario, pero que usted tenga que con compromiso y sabiduría el saber por qué usted viene a la iglesia un domingo, para qué, y salir de aquí realmente lleno de la palabra de Dios y con un mensaje en su mente y en su corazón por hacer. Porque si usted viene a la iglesia, Dios le habla. No puede decir que Dios no le habla. Y si usted sigue siendo el mismo es porque usted quiere, no porque Dios quiera. Amén. 3, dice el versículo, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. ¿Lo encontró cómo? Trabajando en el torno. Dice, ellos se sentaban, el alfarero se sentaba y le daba vueltas y comenzaba a moldear la vasija, ¿ya? La arcilla, o lo que en ese caso lo que tenían en ese tiempo. El obedecer a Dios tiene que ver con ir a donde Él nos dice que tengamos que ir. Me acuerdo que cuando estaban los discípulos predicando, cogió a 2 discípulos, no sé si era Felipe o alguno de los 2, los cogió y dice que el Espíritu los llevó de un lugar a otro lugar, porque ellos iban para otra parte. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mentalidad queremos ir a un lugar y Dios no nos permite eso? ¿Cuántas veces vamos en el carro y hay un trancón y usted está desesperado porque usted tiene que ir y no sabemos que Dios de pronto tiene un propósito con eso? Él bajó a casa del alfarero y lo encontró trabajando, no lo encontró jugando.
O de pronto lo podía ver en algún momento encontró trabajando, pero eso no, jugando, pero eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que se cumpliera lo que Él le dijo. Jeremías no le dijo, voy después, voy mañana, voy pasado. Dejémoslo para la otra semana. Él de una vez dijo, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. La acción, entonces bajé, es la forma de mostrarle a Dios obediencia. Dice ahí, entonces bajé. Dios puede decirnos a nosotros, ve allá. Pero nosotros buscamos la forma de ir. O lo aplazamos. O vamos mañana, o vamos pasado. Y decimos, y lo hacemos cuando nosotros, como dicen por ahí, queramos. Pero la acción entonces bajé que menciona aquí, muestra que Jeremías era una persona obediente a Dios. ¿Qué tan obedientes somos cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Y muchas veces la leemos y decimos, no, eso no es para mí. Eso es para el vecino. Yo no soy así. Entonces, esa es la forma por la cual muchos batallan. Los ladrones del tiempo es un libro que venden por ahí en Shekina, valga la publicidad. Ladrones del tiempo, Dios cuando te habla no te pide que lo hagas mañana, pasado. Dios lo quiere ya. Porque a Dios no le gusta perder el tiempo como a nosotros nos gusta perder el tiempo. Como nosotros nos acostumbramos, después del partido, mañana, y tiene que ser ahora. Pero mira, están dando el partido, todo el mundo está viendo el partido, pero Dios quiere que lo haga ya, no después. Quizás qué cosa tenía que ser Jeremías, y yo no creo que Jeremías fuera un desocupado. No, él nomás subía a la montaña a orar, a comunicarse con Dios. Yo no creo que fuera un desocupado. Él tuvo que dejar de hacer cosas para hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros o dejamos de hacer nosotros por hacer lo que tenemos que hacer con Dios? Mucha gente cree también que la relación con Dios se basa en que alguien te vea 2 horas orando, en que alguien te vea aquí en la iglesia orando, leyendo. No, la relación con Dios va mucho más allá de arrodillarte. Va mucho más allá. No estoy diciendo que eso sea efectivo, es efectivo arrodillarte. Pero si alguien no te va arrodillando, no quiere decir que no tenga relación. Él no tiene relación con Dios porque no se arrodilla, no alza la mano, no agacha la cabeza. Son dogmas que tenemos religiosos que no nos llevan a realmente mirar a Dios como debemos de mirarlo. Y me gusta, ¿cuántas veces la esposa conoce o el esposo conoce el ruido o la loción o la forma de hablar del esposo, que el ruido del carro, el pito del carro, ¿verdad? Nos acomodamos a eso. Jeremías tenía que tener tal facilidad de conocer la voz de Dios porque ya estaba asociado a eso. Por ejemplo, yo tengo un amigo, tenemos varios aquí, un amigo que le silba a la esposa desde lejos y la esposa conoce el silbido del esposo. Es algo como así. ¿Ya saben quién es? Y él le silba a la esposa cuando llega y la esposa entiende el mensaje. Hay otros que conocen el pito del carro. Pero antes de conocer un silbido, antes de conocer un pito, antes de conocer una loción, conocemos cuando Dios nos llama y nos habla. O muchas veces batallamos con nuestra voz. Pensamos que es el diablo, pensamos que es el Espíritu Santo o pensamos que es Dios. Por eso mucha gente no obedece a la palabra de Dios. Hombre, yo pienso que si alguien va en un taxi, ¿verdad? Y siente en su corazón que debe de predicarle al taxista, el diablo te va a poner eso. Yo no creo, ¿verdad? No. Es mi humanidad. Dejémoslo ahí. Y no le predica al taxista, ¿verdad? ¿Por qué no obedecemos a la voz de Dios? ¿Por qué no bajamos a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Porque no conocemos la voz del Señor. Porque no conocemos cuando Dios nos habla. Porque no conocemos cuando Dios... Este mensaje salió desde la vez pasada que yo estaba predicando, que le prediqué a las mujeres, no me acuerdo. Creo que fue ese día.
Y sentí esto en mi corazón, y ahora que iba a predicar, el Señor me dijo, predica de eso. Yo no puedo dudar de lo que el Señor está poniendo en mi corazón, porque es el Señor, no es el diablo. El diablo no va a poner palabras en mi corazón, y mucho menos para que enseñe. El diablo no va a poder decirme, predícale que se va a salvar, se va a perder el alma de ese muchacho. No te lo va a decir, porque el diablo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Entonces, cuando una persona no conoce la voz de Dios, obvio, no termina haciendo lo que Dios quiere que él haga. Y termina haciendo su humanidad, termina haciendo lo que él tiene en su corazón, porque de lo que está en su corazón, de eso hace. El que está en su corazón así piensa, así habla y así actúa. Entonces, si en mi corazón está Dios, yo pienso en Dios y sé cuando Dios me está hablando. Jeremías tenía tal comunicación con Dios que obedeció a Dios, bajó y encontró al alfarero trabajando. Yo no creo que inmediatamente sabía Jeremías dónde quedaba la casa del alfarero. ¿Cuántas veces nosotros nos concentramos a escuchar lo que Dios nos quiere decir? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos, no estoy hablando de que vengas a la iglesia solamente, sino en tu vida diaria? En tu vida diaria, en tus acciones, cuando estás trabajando, cuando estás en tu colegio, cuando estás en tu universidad, cuando estás en tu casa. Y Dios te dice algo, haz esto. Yo no creo que el diablo te vaya a poner un pensamiento en tu mente que prepárale un sancochito especial a tu esposo para que se sienta bien. Eso tiene que ser de Dios, ¿sí o no? Pero el diablo no, el diablo te va a decir, no le hagas nada, ni lo atiendas, no se lo merece, no le laves la ropa, ni le digas buenas tardes cuando llegue. Eso son cosas que no son de Dios. Pero si Dios pone algo en tu corazón especial para personas especiales, eso tiene un propósito, no tienes por qué dudar de eso. Amén. Seguimos. Dice el verso 4. Dice, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Quinto, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ojo, parémonos ahí. ¿Cuál era la acción que estaba cumpliendo Jeremías en ese momento? ¿Estaba haciendo qué? Un observador. Y ahí va la pregunta ontológica que nosotros hacemos, nosotros los que estudiamos coaching. ¿Qué tipo de observador estamos siendo? Dios lo mandó a observar, no lo mandó a hablar. ¿Ok? ¿Se acuerda usted cuando la mamá de nosotros nos mandaba a hacer un mandado? Y estábamos jugando trompo o boliche o alguna cosa así. Uno iba a la tienda, le decían, compra 100 pesos de hojita. Cuando esos 100 pesos de hojita era bastante. Ahora no, hay que comprar 1000. Y uno iba a la tienda por sus 100 pesos de hojita. 100 de yuca. Aquí está. Que no era yuca, que era hojita. ¿A cuánto le pasó eso? Terrible. Jeremías con el Señor primero escuchó y le di las instrucciones del Señor. Dios le dijo, ve allá y observa. Jeremías fue calladito y observó. No habló. Ni siquiera la Biblia menciona que habló con nadie en el camino. A veces Dios nos manda a hacer algo y comenzamos a hacer otra cosa que no es. Predícale al taxista y usted comienza a hablar de las calles y de los parques y de otras cosas. No tiene nada que ver con lo que Dios le está diciendo. ¿Ya? Y se presta esa conversación para algo que Dios no te está diciendo que tienes que hacer. Pero, entonces, ¿qué tipo primero de persona, qué tipo de oidor estoy siendo? Primero, ¿qué tipo de oidor que estoy siendo? Y segundo, ¿qué tipo de observador estoy siendo? Cuando Dios me manda a hacer algo, a observar, Dios mandó a Jeremías a observar y le dijo, pero la vasija que estaba moldeando, yo imagino a Jeremías que se paró en la puerta así chismoseado en la ventana, porque tenía que ser o en la puerta o en la ventana. Jeremías no dijo ni buenas.
Jeremías se asomó y estaba así para una ventana y dijo, pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento, dice ahí la Biblia, la palabra del Señor vino a mí. La palabra del Señor va a llegar a ti cuando tú hagas lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Si el Señor te dice que tienes que leer la palabra, ¿por qué vas a leer el periódico? Tienes que leer la palabra. Si el Señor te dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen como costumbre, ¿por qué lo vas a ver en video? Si es que Dios nos manda es a la iglesia, a esta iglesia, a este templo, nosotros que somos los miembros de este templo. Y usted que lo está viendo por la televisión, si usted es miembro de otro templo, vaya a su templo a leer la palabra, a escuchar la palabra de su pastor. Digan amén. No estén guapos. Entonces, en ese momento dice la Biblia que vino la palabra del Señor y le dijo, ya lo vamos a ver en el otro versículo, pero vamos a seguir aquí. Dice, ¿qué tipo de observador estás haciendo frente a lo que te sucede a diario? ¿Te detienes a observar tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tus relaciones? ¿Observa tu manera de comportarte? Observar es tan importante que hace que tu forma de pensar cambie en cuestión de segundos. Observando fue que Dios, tú ves los detalles, tú no ves los detalles hablando. Dios muchas veces nos manda a observar, a mirar, cállate. Ves calladito, analiza, observa. Por eso les pregunto hoy, ¿qué tipo de observador estamos siendo frente a nuestra vida? Cuando alguien va a comprar un carro, bueno, los que les gusta el carro, va y mira los detalles, y mira y pregunta y observa y lee, y se queda así mirando, no le importa la parla que le está dando el vendedor, él se queda así mirando, ¿qué motor es? Platica. Y mira, todos los detalles. Cuando una mujer va a comprar una sandalia, un hombre se queda por acá, ay, ¿por qué no la compraste? Porque tiene una mariposita y no me gusta la mariposita. Porque está observándolo todo, está observando los detalles, ¿verdad? Y Dios nos manda muchas veces a observar los detalles de nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. ¿Qué estoy metiéndole yo a mi corazón? Todas esas cosas Dios nos manda. Por eso la Biblia dice, no solamente lee la palabra, sino medita en ella. Porque cuando yo medito, yo analizo. Y si yo analizo, cambio mi forma de ver todo. Amén. Y ahí viene la palabra. Y dice, por otro lado, cuando yo observo bien, la palabra del Señor viene a mí, el mensaje es poderoso y llega a mi corazón. Y dice, 5, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, 6, el pueblo de Israel, ¿acaso puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como un barro en las manos del alfarero. Y antes de leerlo así, el 6 dice así, pueblo de Israel, no diga iglesia Cejes, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? ¿Acaso no lo puede hacer? O lo hace a las buenas o lo hace a las malas, pero lo hace. Con Jonás fue así, o lo haces a las buenas o lo haces a las malas. No huyas, porque o lo tienes que hacer. Y mucha gente no le gusta pasar por ese proceso de ser barro, porque es barro. ¿Me explico? No le gusta pasar por el barro porque es barro. Sí, es barro pasar por las manos del Señor, sí, porque duele. Duele el moldeamiento del Señor, pero es poderoso. Duele que usted tenga que mirar su manera de pensar, tenga que mirar su forma de hablar, tenga que mirar su corazón a raíz de la palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta los huesos, dice la Biblia, y que discierne ¿qué?
las, y las intenciones de nuestro corazón. Eso duele. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso duele. ¿Por qué? Porque la gente no quiere. ¿Por qué la gente no quiere ser barro? Porque la gente quiere vivir con sus emociones al 1000. Hombres que no quieren ser barro en la mano del Señor porque no quieren dejar de adulterar. Jóvenes que no quieren estar en la mano del Señor porque no quieren dejar de fornicar, de echar mentira, de caminar firme. Mujeres que son chismosas. Ahí nadie dice amén. Traen de aquí para allá y de allá para acá, hasta embolatan hasta la misma familia. ¿Por qué? No quieren estar en la mano del Señor por eso, porque no quieren ser barro, porque es barro. Porque va en contra de lo que ellos tienen emocionalmente en su corazón, de lo que tienen sembrado en su corazón. Dios quiere sacar es eso. Por eso Dios dice, ¿acaso no pueden ser ustedes barro en mis manos? ¿Acaso no puedo hacer yo como hace ese alfarero? Cuando yo me someto como barro en las manos del Señor, eso es perfecto. Dios hace la vasija que Él quiere que yo sea. No como mi vecino, no como el otro. Dios, el vecino es otro en las manos del Señor. Él verá qué hace en las manos que Dios hace con él. Pero como Dios tiene un propósito contigo, dice, ¿acaso no puedo hacer yo una vasija buena de ti? Sí lo puede hacer. Pero por mi terquedad, por mi incredulidad, por mi falta de encuentro con Él, Él no lo hace. Porque yo no lo dejo que Él lo haga. Soy un barro duro. Soy un barro terco. Y no dejo que Dios me moldee. Pero en cambio, cuando yo me bajo de la silla de mi orgullo y me pongo en las manos del Señor y digo, Señor, haz como tú quieras. Ahí es cuando comienza a ser barro, el barro. Dios comienza a hacer su voluntad conmigo. Y dice así, afirma el Señor, ustedes pueblo de Israel son en mis manos como el barro en la mano del alfarero. Dios le dijo un día a David, tiene varias opciones. O caer en manos de tus enemigos, o caer en manos del pueblo, o caer en mis manos. Eso fue cuando mató a Urías Geteo y le quitó su esposa. Y Dios le dijo, tienes 3 opciones a través del profeta. O caes con los enemigos, o el pueblo te juzga, o caes en mis manos. Y David como que lo meditó bastante y dijo, bueno, yo la verdad prefiero caer en tus manos. Yo me quedo contigo mejor. Y yo precisamente, David se quedó con el Señor, pero el Señor lo cogió y lo moldeó, lo cambió, pero lo que hizo tuvo sus consecuencias. A veces no queremos llegar ante Dios por eso. A veces no queremos que Dios nos moldee en todas nuestras áreas. No, yo le entrego todas las áreas, pero el área sexual, ahí sí quietico. Ahí sí yo mando. En mi negocio yo mando. Yo hago mi negocio como yo quiero. No, ahí no te metes, Señor. En mi relación de pareja yo la manejo, Señor. Ahí no te metas. Entonces comienza a hacer las cosas que no. Por eso la gente no quiere ser barro en las manos del Señor. Y es triste, porque a veces somos como ese niño chiquitico que la mamá lo va a cepillar, le va a cepillar los dientes. Yo me cepillo, porque yo me sé cepillar, y le quita el cepillo a la mamá y comienza a cepillarse. Obviamente se va a cepillar mal. Y viene y va a hacer algo y yo me baño. Yo. Los niños chiquiticos comienzan a crecer, son así. Yo. Tú no, yo. Pero lo va a hacer mal. Y a veces somos así como los niños chiquiticos que le queremos decir a Dios, yo lo hago yo. Y nos basamos en nuestra propia prudencia y en nuestro propio parecer. Yo lo hago yo, a mi manera, a mi forma. Yo creo que puede salir por un préstamo. Yo creo que mejor busco otra mujer porque la mujer que tengo no me sirve. Yo creo que y así hace muchas cosas. Y yo creo. Y esa base del yo creo no deja que Dios sea como esa mamá que nos cuida, que nos limpia, que nos baña, que nos cepilla bien los dientes para que no nos entre caries. Y otra poca cosa que Claudia y Carlos saben. Somos como niños chiquitos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Déjame el versículo ese, déjame leer el versículo yo.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de que nosotros seamos barro en las manos del Señor, que Él nos haga hechura suya. De hecho, venimos del barro. En Génesis dice que el hombre fue creado ¿de qué? Del polvo de la tierra. Entonces Dios quiere que nosotros como polvo volvamos en sus manos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no para hacer malas obras. Yo quiero que a usted se le quede claro, usted viene a la iglesia a recibir palabra de Dios para comenzar a hacer buenas obras, no malas obras. Y mucha gente sale de aquí sin obedecer a la palabra. Eso es triste. Sigue haciendo lo mismo. Entonces Dios nos llama para ser nosotros un instrumento de justicia en sus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de justicia en esta mañana? Amén. Dice el verso 7. El Señor viene hablando de que no podemos, que vamos a hacer barro en sus manos. Y dice el 7, en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Y el 8 dice, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que le había pensado infligirle. Y yo comencé a averiguar estos tres términos, arrancar, derribar y destruir, que usted lo conoce, pero vamos a ir al término. Dice, arrancar tiene que ver con sacar una cosa que está metida o insertada en otra, tirando con fuerza de ella hasta que salga de raíz. Ojo. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar como barro en las manos del Señor? Para que el Señor arranque de raíz todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón que no nos convienen. Porque es que uno como ser humano y como ser humano emocional, entonces usted viene y dice, no, ya yo dejé el trago. No, pero una cervecita para la sed. Entonces comienza por ahí, eso no es nada. Musiquita. Él comienza a escuchar musiquita. Y la Biblia dice que el Señor, arrancar tiene que ver con sacar de raíz, con fuerza, algo que está incrustado en otro lugar. Es decir, si los pensamientos malos, si la idea de adulterar, si la idea de fornicar, si la idea de ser mentiroso, si la idea de ser chismoso, celoso y todas las obras de la carne quedan de raíz ahí en su vida, usted sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué Dios no quitó el pecado de la tierra cuando borró y hizo el diluvio? Porque es que el pecado venía en el corazón de los que venían en el arca. No estaba afuera, venía ahí en el arca, en el corazón de ellos. Entonces, como lo malo está en nuestro corazón, Dios tiene que arrancar de nuestro corazón con raíz y todo, y hasta fruto, y quitarlo de nuestra vida para que nosotros tengamos un cambio verdadero. Y si yo no dejo que Dios arranque, y si yo no me pongo en las manos de Dios como barro, no va a suceder. Yo no lo voy a poder arrancar. Tiene que ser Dios que lo quite. Por eso es que hay una canción que dice, del Espíritu Santo, que dice, consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti. Sacar de raíz tiene que ver con consumir, con quitar, con borrar. Yo tengo que dejar que Dios haga eso en mi vida. Y por eso tengo que ser barro en las manos del Señor. El otro término dice derribar. Derribar tiene que ver con tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. ¿Quién de nosotros puede, de nuestra vida, que por causa de nuestros padres le abrieron puertas a Satanás y a espíritus que muchas veces se apoderaron de cosas de nuestra vida y que comenzaron ahí estar ahí? Dios tiene que tumbar todas esas cosas. Eso es espiritual. Eso es una cadena que viene de generación en generación que usted de pronto no ve. Pero que si usted es un buen observador, usted analiza que aquí viene un espíritu en nuestra familia. Cuando yo me casé, le dije a mi esposa, lo agarramos y dimos, cortamos toda raíz de maldición. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a la mano de Dios, comenzamos a dejar que Dios derribe toda esa maldad espiritual que viene de generación en generación en nuestra familia. Amén.
Destruir. Dice, deshacer o reducir a trozos pequeños una cosa material. Inutilizar o hacer desaparecer una cosa inmaterial. Dios quiere arrancar, Dios quiere destruir y Dios quiere derribar todas las cosas que nos contaminan a nosotros y que no nos dejan estar en el plan perfecto del Señor. Muchas veces la gente no cumple el propósito o no está caminando en el propósito por causa de una de estas cosas que tienen que ver con obras de la carne, tienen que ver con cosas espirituales, y no se somete a ser barro en las manos del Señor para que el Señor lo limpie, le quite todas esas cosas y Él pueda servir como Dios quiere que sirva. Amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí por un momento. Y yo quiero que usted piense allí. ¿Qué cosas cree usted que Dios tiene que arrancar, que derribar, que Dios tiene que destruir de su vida? Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en su alma, su manera de pensar. ¿Qué cosas cree usted que Dios tiene que derribar de allí, que Dios tiene que arrancar? Padre, en esta hora yo ministro, Señor. Arranca, derriba, destruye, Señor, todo aquello que se esté levantando en contra de esta iglesia, Señor, para que pueda cumplir el propósito que tú tienes para con ellos. En el nombre de Jesús, tú nos has llamado a hacer barro en tus manos. Así que te pido, Señor, que tú arranques, derribes y destruyes cualquier argumento del diablo que se quiera levantar en contra de cada uno de los miembros de esta iglesia. Nos oponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que si es espiritual, se seca en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de las tinieblas, cualquier demonio, Señor, en el nombre de Jesús, tiene que irse a esta hora de su vida. Se va en el nombre de Jesús. Cualquier pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios que esté arraigado, es arrancado de raíz en el nombre de Jesús. Se destruye. Espíritu Santo, destruye todo en esta mañana en el nombre de Jesús. Corazones limpios, corazones libres, mentes libres, Señor, para que te puedan servir en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo soy un barro en las manos del Señor. Amén. Denle un aplauso. Dice el verso 9: en otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos, y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Acá hay otros dos términos. Dice, Señor, puedo arrancar, puedo derribar y puedo destruir, pero hay otras dos cosas que puedo hacer. Y dice: construir, acción de levantar, de hacer una obra material. Generalmente lo que es de gran tamaño se realiza de acuerdo con una técnica de trabajo compleja y consta de gran cantidad de elementos. Plantar, dice, poner una cosa en el lugar en que ha de ser utilizada. Y la Biblia tiene varios versículos que hablan de construir y que habla de plantar. Y podemos recordar, la Biblia dice que seremos plantados como árbol junto a corrientes de agua, donde su hoja permanece y su fruto no cae. Dios tiene promesas para nosotros con estas dos palabras. Dios quiere construir en nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que pertenece a Dios. Usted y yo pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad, para hacer lo que a Él le agrada. Y si yo hago lo que a Él le agrada, Él cumple lo que a mí me agrada, porque Dios es un dador de sueños y no va a dejar que mis sueños se queden sin cumplir. Dios nos quiere plantar como una semilla, nos quiere cuidar, quiere que llevemos mucho fruto, al 100 por 1. Pero dice aquí
Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. El Señor es un Señor que mira la conducta. Si fuera psicólogo, trabajar en lo conductual. Porque siempre Dios le ha llamado la atención al pueblo por la parte conductual. Y Dios mira que si me obedece, mira que si hace, mira que yo quiero esto. Eso es conducta. Como usted, mamá y papá, cuando usted llama a su hijo y le dice: compórtate, habla bien, no hables tanto en el colegio, haz la tarea. Todo eso es conducta. Y Dios nos está llamando a tener buena conducta. No solamente era en el colegio cuando nos las calificaban en A, B, I y E. En la vida espiritual el Señor quiere que tengamos buena conducta y que sea excelente, para que Él nos pueda construir y para que Él nos pueda plantar. Pero también hay una oposición a si no hago eso. Dice la Biblia: si hacen lo malo ante mis ojos y no me obedecen, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Yo le quiero decir algo, iglesia. Dios tiene un plan de bien y no de mal con nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, Dios no va a hacer nada que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Una cosa le toca a Dios y otra cosa me toca a mí. Pero Dios espera de mí que yo me acerque. Dios espera de mí que yo vaya a la cruz del Calvario. Dios espera de mí que yo cambie mi manera de pensar, mi manera de hacer, mi manera de ver, mi manera de relacionarme, para que Él pueda lograr hacer de mí una persona de bien, una persona que obedece a la palabra. ¿Cuántas cosas nosotros hemos impedido que Dios haga en nosotros por causa de tener mala conducta, malos pensamientos, malas intenciones del corazón? ¿Cuántas cosas Dios no ha construido en nuestra vida por nuestra desobediencia? ¿Por qué no hemos dejado que Dios nos plante en el lugar que Él nos quiere plantar por nuestra desobediencia? ¿Por qué no echamos ramas? ¿Por qué no damos frutos? Sino que se ven más los frutos de la carne que los frutos del Espíritu. Dios quiere que nosotros actuemos con amor, con paz, con todos los frutos del Espíritu, y no con celos, disensiones, divisiones, contiendas, pleitos. Dios quiere que nosotros seamos el templo del Espíritu, que su palabra lo dice. Que entendamos que somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, y que como siendo como templo Él nos pueda plantar en el lugar que Él nos quiere plantar. Y muchas veces queremos estar plantados en otra parte y no nos funciona. No hay resultado, no hay crecimiento. A veces queremos que sea nuestro pensamiento porque eso es lo que vemos. Pero Dios no quiere plantar en otro lugar. Y si Dios no quiere plantar en otro lugar, es necesario que vayas pensando que tienes que obedecerle al Señor. Porque si no, lo dice la Biblia claro: me arrepentiré del bien que tengo pensado hacerles. ¿Cuántos quieren vivir en el bien del Señor? Obedezca su palabra, porque el plan de Dios es ese. Verso 11, y ya para terminar, dice: ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Diga conmigo: eso es para mí. El Señor está hablando a la iglesia y nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo: vuélvanse ya de su mal camino, ya. No es mañana ni pasado, es ya, enderécese. Y dice: enmiende su conducta y sus acciones. No espere mañana. Si hoy es el día del padre y usted tiene problemas con su papá, es hoy, no es mañana. Si hoy es el día del padre y usted tiene problemas con su esposo, es hoy, no es mañana. Vuélvase de su mal camino. Ya es hora. Dios nos llama a reformar una vida, no un pequeño cambio. Suena duro decirlo, pero es la palabra del Señor. Pero en este tiempo Dios quiere que sus hijos no estén jugando a ser cristianos ni a venir a la iglesia. Dios quiere que en este tiempo sus hijos vivan una buena posición en el reino de Dios. No juegue más al cristiano, al que va a la iglesia por costumbre. Que la palabra de Dios se meta en su corazón y usted pueda
hacer de eso que Dios lo plante y usted pueda dar mucho fruto y que de ese fruto coman muchas personas. Amén.